Bienvenidos a Comex3, el podcast del comercio exterior, donde conversamos sobre procesos logísticos fundamentales para el desarrollo de negociaciones internacionales y aprendemos juntos de la mano de expertos. El día de hoy tenemos un invitado que ha costado muchísimo conseguir su tiempo y poder obtener esta entrevista. Y para mí es un gusto poder presentar a un buen amigo y compañero también de área. Él es un experto en exportaciones y va a contarnos lo caótico de este sector. Bienvenido, José Sotomayor. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Aquí para compartir un rato las experiencias y las vivencias que han pasado durante 10 años trabajando para una empresa camaronera. Para que conozcan un poquito sobre cómo conozco a José, yo también empezaba a trabajar en una agencia de cargas cuando él empezó también en el área. Entonces yo estaba dando mis primeros pasos como comercial, cuando José también estaba dando sus primeros pasos en el área de exportación. Y realmente por eso nos empezamos a llevar bien, porque entre errores y errores, yo te llamaba, te pedía favores, que por favor no me facturen esa, que me la aguanten. Y así un sinnúmero de ocasiones. Bueno, José, cuéntame, ¿cómo llegaste tú al mundo de exportación? Bueno, yo empecé realmente por pura casualidad. Yo estudiaba en la Universidad Casa Grande y un profesor mío que me hice muy amigo, Boris Lascano, por cuestiones de la vida me llevó a trabajar para él. Justo en esa época él tenía una casa de valores y mi función era conseguir negocios, o sea, tratar de conseguir inversiones, y básicamente era un asesor comercial en la oficina de Boris. La esposa de Boris, Verónica Dajic, ella es dueña de Natluc, y cuando ella empezaba esta empresa, necesitaba primero un asistente personal realmente. Y llegó un punto en que yo con Boris, nuestro proyecto no andaba ni para adelante ni para atrás. Y a mí me anexaron a trabajar en Natluc. Literalmente Boris me dijo, ¿sabes qué? Vas a trabajar para Verónica ahora en adelante. Yo me acuerdo clarito que a mí lo primero que me dijeron fue, Verónica no te quiere. Tienes 3 meses para demostrar que vales la pena o te van a votar. Entonces, obviamente yo cogí esos 3 meses y 8 de la noche salía, llegaba a 7 de la mañana. Empecé literalmente de asistente de ella y de ahí fui escalando posiciones. Y también la suerte que tuve es que cuando yo empecé, Natluc también estaba empezando. Entonces fuimos creciendo ahí de la mano entre Verónica, yo y la empresa, hasta ya ahorita que tengo 9 años y soy jefe de exportaciones de la empresa. Y fue también bastante satisfactorio ver cómo crecieron como empresa. Porque al inicio, ¿cuántos contenedores exportaban? Yo empecé más o menos entre el 2019, no creo que 2017, 2019, no me acuerdo muy bien. Pero teníamos creo que 100 contenedores en total en los años pasados, 100 o 150 contenedores en 10 años. Pero cuando yo empecé, ya empezamos a exportar 10 contenedores al mes, 15 contenedores al mes. Y también es un poco porque nosotros no hacemos camarón de acuacultura, sino que hacemos camarón de mar. Entonces nosotros no nos enfocábamos en volumen, sino que nos enfocábamos como que en especializarnos en un tema de calidad o en un tema específico. Ha sido una carrera, bueno, una trayectoria bastante desafiante. Ay, la verdad es que sí, o sea, este sector es complicado, no se duerme prácticamente. Si me toca quedarme hasta tarde, que si me toca trabajar un domingo, trabajo el domingo, que si pasa un problema en la madrugada, sacar la computadora, porque la cargo siempre en el carro y solucionar el problema. O sea, tú en tu trabajo no tienes horario. No, o sea, por 2 razones. Porque primero trabajo en logística, entonces lidio mucho con los horarios de que en planta me sale el contenedor tarde. Bueno, pues toca hacer el ICB a las 8 o 9 de la noche. Y también en el área comercial, porque de a poco, cuando ya íbamos creciendo, teníamos más clientes. Entonces ahí entendí de que tu horario no tanto depende de ti, sino más bien de dónde estés exportando. Me pasaba muchísimo de que lidiábamos con japoneses y me tocaba empezar a trabajar a las 8 de la noche. Más o menos hasta la 1, 2 de la mañana. Si vendíamos a Europa, por ejemplo, nos tocaba levantarte más temprano porque te respondían entre 5 de la mañana a 11 de la mañana, 11, 10, 9 de la mañana. Ya después de eso, olvídate. 7 horas más, olvídate. Con Estados Unidos nos pasaba mucho de que allá salen 5 de la tarde y hay ciertas zonas en donde tienes 2 horas más, 2 horas menos. También necesitas algo a las 3 de la tarde, allá ya son las 5, ya no te van a prestar atención, ya fuiste, cualquier cosa que necesites. Entonces, realmente en este mundo no hay horario. O sea, depende, pues te puede pasar cualquier cosa. Puedes tener una reunión con un japonés, como puede quedársete tubo bajo el transportista.
y te toca cambiar el ISB a esa hora. Puede ser que metiste mal el dedo y la placa no es la que es y en media fila del puerto alguien se da cuenta. Entonces, es complicado, pero asimismo es chévere porque es como que todos los días tienes un problema diferente. Aunque se parecen y ya sabes cómo resolverlo, siempre pasa algo. O sea, yo siempre juego que yo en la oficina trabajo literal con un extintor al lado. O sea, se prende un incendio y apagarlo. O sea, realmente tienes que tener esa chispa y esa solución de problemas, porque si yo le contara a mis jefes cada 5 segundos del problema que tengo, ya me hubieran votado. Cuéntanos un poquito, ¿qué hace en sí un departamento de exportación? Mira, la respuesta exacta depende de la empresa. Porque en mi caso, como somos una empresa relativamente pequeña, por lo que te comentaba el tema de que no somos una empresa enfocada en volumen, yo hago de todo. Esa es la verdad. O sea, normalmente un departamento de exportación está ligado solamente a la logística. O sea, a mí me debería de llegar una planificación de producción perfecta, a decirme, esto se va, tienes que programar esto, estos son los destinos, estos son los clientes, y yo ya mi trabajo es preparar la documentación previa a cada embarque. Si es que necesito análisis, si es que necesito saber qué certificados necesito para cada destino, tener en cuenta temas de SARPES para poder sacar certificados sanitarios a tiempo, entender un poco más o menos como que a mí me debería llegar toda esa información masticadita y yo simplemente coordinar y que todo fluya. Eso en el mundo perfecto. En la realidad nuestra, un departamento de exportación, por ejemplo, yo desde que negocio con el cliente y le vendo, hasta que si el cliente tiene un reclamo, yo soy el contacto del cliente. Me toca no solamente lidiar con la logística en sí de programar el contenedor, sino inclusive nosotros tenemos una reunión semanal y aparte otra todas las mañanas para ir viendo avances de órdenes. Si a mí el cliente me pide un empaque específico, con el camarón específico y de paso de este solo dame un poquito, de este otro poquito, de este otro poquito. Entonces eso hace que cuando a mí me llega la programación de exportación se cumple en un 50%, porque depende de muchísimas cosas. Y ahí me toca lidiar con el área de producción, de ver que tengan todo listo. Me toca lidiar con el área de compras, porque hasta material de empaque me toca ver que tengan todo listo. Y no te digo que me toca ver, sino que me toca como que prever de que no pase algo, porque la realidad es que ese no es mi trabajo. Pero, por ejemplo, si yo ya sé que se va a ir un contenedor, qué sé yo, ahorita estamos jueves, el lunes o martes, preguntarle a la persona de esa área, oye, pero ¿y si tienen material de empaque? ¿Dónde lo van a procesar? ¿Cuándo llega la materia prima? Si es que el cliente pidió inspección antes de que se embarque el contenedor. O sea, realmente es un caos del día a día antes de que las cosas pasen, y aún así que todo el mundo está pendiente de que las cosas no pasen, igual terminan pasando. O sea, nosotros tenemos unos errores, pero que es parte de, o sea, nos ha pasado, por ejemplo, nosotros exportamos muchísimo a Guatemala desde el año pasado, bueno, hace 2 años, y nos ha pasado que en media exportación nos damos cuenta que un lote que se mandó a inspeccionar hace semanas caducó. Y cancela el embarque. ¿Qué haces en esos casos? Cancelar, llamar al cliente, y ahí de nuevo me toca a mí, que no debería, pero llamar al cliente y decirle, esta semana no se va tu contenedor, y obviamente toca aguantarla. Y sobre todo en Guatemala no es que tratamos como con un mercado como Estados Unidos, sino que Guatemala es muy parecido a Ecuador, es un mercado muy informal. Entonces las personas que te compran no tienen el mismo trato que un japonés, que un estadounidense, y toca poner la cara, porque aunque no fue error mío, es error de la empresa y a mí me toca dar la cara por la empresa en ese momento. Entonces realmente te puede pasar de todo. O sea, ¿qué hago? Realmente la respuesta correcta es nada y todo al mismo tiempo. O sea, hay veces que yo, bueno, ahorita por ejemplo tengo una asistente que se encarga de documentación. La Esperancita. Ella tiene todo el trabajo operativo. Ese sí es una sacadera de madre. Hay un montón de veces que yo llego y me toca literalmente pasar en el teléfono todo el santo día, y tiro 4 o 5 de la tarde, le digo, o sea, como que literalmente hoy día no he hecho absolutamente nada. Y al mismo tiempo no he tenido tiempo ni para ir al baño. Entonces, como te decía antes, es bacán porque es como que nunca tienes un día parecido al otro,
pero también es bien, bien, bien cansado porque siempre te pasa algo, puede ser la planta, es todo realmente. Como área de exportación, ¿cuál es tu otra área o departamento favorito? Así como que con el que siempre fluye todo. A ver, como área de exportación, mi departamento favorito es comercial, porque ellos son los que me dan la información de qué vendieron. Sino que ahí hay un problema, yo también hago una parte comercial, entonces hay veces que yo mismo soy mi contraparte, por así decirlo. Y hay veces que yo mismo vendo unas tonteras que no debía haber vendido o me procesaron mis productos en lugares donde no debían Pero el área comercial, yo te diría que con el área comercial fluyo más y sobre todo porque es un tema de ventas, como que de cumplimiento, o sea, es chévere ver la parte de vamos a vender tanto, vamos a hacer tanto este mes, Pepe, consíguete, qué sé yo, 20 reservas a la naviera, esa parte es vacancísima. De ahí a que se cumpla... Me acuerdo, esta semana vamos a salir con 15 contenedores. Yo el miércoles. Karen Andrea, no, ¿sabes qué? No, 10 nomás esta semana. Sí, eso te iba a decir. Y lo peor es que después, un día antes, no, sí vamos a sacar los 5 adicionales que te había dicho, o sea, realmente siempre esa variación que hay, tal vez a última hora. Y sabes que a veces ni siquiera es por temas de producción, a veces es porque el cliente no te responde. O sea, nosotros por lo menos somos una empresa de que tratamos de a todos los clientes decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a cargar esto. Entonces, hay veces que el cliente no responde y se canceló el embarque. Y a las 12 de la noche me parece perfecto, embarquen, y a esa hora yo te estaba llamando, por favor, dime que no cancelaste la orden, consígueme un transportista a esa hora. Entonces, realmente, o sea, la parte para mí más bacán de la empresa, aunque es la más caótica por todo lo cambiante, es la parte comercial. Porque ahí hay un montón de cosas bien chéveres y sobre todo creo que es en lo que más he aprendido. O sea, ahí he aprendido, literalmente hasta mi inglés mejoró. Y de ahí viene tal vez la parte financiera. Porque también como yo manejo el tema de los clientes, también me toca manejar el tema de las cobranzas. Y no sé por qué, pero me gusta bastante. O sea, poder organizar un poco, aunque no lo hago yo directamente, poder organizar el tema del flujo, saber qué va a haber, si no va a haber, si va a haber plata. O qué necesitamos, qué embarques hay que financiar, cómo tienes que cargar los contenedores para que los pueda financiar. Ahí también entra un montón de temas de negociaciones. Por ejemplo, nosotros con los bancos podemos financiar solo si hacemos cartas de crédito o cobranzas bancarias, pero hay un montón de clientes que no les interesa eso y ahí entra también la negociación de con quién sí puedes, con quién no puedes, y sobre todo teniendo en cuenta que tú necesitas cumplir con un flujo, porque nosotros trabajamos con mucho proveedor informal, y por informal me refiero a literalmente un pescador en una canoa. A él no le puedes dejar de pagar. Y te lo digo, o sea, durante mis años en la empresa, un montón de veces los sueldos quedaban en segundo plano. Eso sí, a ver, nunca nos han quedado debiendo un solo dólar, pero digamos que era un 15. Y si había que elegir entre pagarle a los pescadores y a todo el mundo, porque ahí se incluían también mis jefes, como dueños. Ellos eran los primeros en poner el ejemplo. Entonces, si es que había que elegir ahí... O sea, es que es normal, porque igual, sin producto no hay producción. Vivimos de eso. Y sin producción no vendes, y obviamente se va a ver afectado todo el desenvolvimiento de la cadena. Totalmente. En la empresa. Y sobre todo porque, a ver, seamos sinceros, si a nosotros no nos pagaban o nos pagaban 2 días tardes, obviamente todo el mundo se molesta un poco, te pagaron 2 días tarde. Pero no te moriste de hambre en esos 2 días. A un pescador no le pagas y estamos hablando de un sector económico completamente diferente. ¿Cómo es para ustedes este tema del área social como empresa? Creo que somos una de las pocas empresas que más del 60 o 70% de nuestros empleados son mujeres. Poderles dar trabajo a un montón de mujeres es algo chévere, porque es como que no solamente ayudar a la sociedad, sino que como que empoderar al sector que normalmente tiene más problemas en un pueblo como Playas. Uno de los sueños que tenemos, por ejemplo, que Vero siempre lo dice, pero no es plata, lamentablemente, es armar una especie de guardería. Porque tenemos un montón de mujeres que trabajan y dejan a sus hijos solos en la casa. Entonces, como lamentablemente, a ver, todavía está en proyecto, se ha pensado, todavía no lo hemos podido hacer, pero por ejemplo, cuando es el Día del Niño en Natluc, es un fiestón. O sea, cada vez... El Día del Niño, diciembre también. Sí, Navidad, fin de año. Y lo chévere es que la fiesta no está enfocada como que hacia los trabajadores, sino como que... a los niños. Y eso es algo chévere, o sea, puede que no sea el regalazo, pero
El que detalle. se tomen el tiempo de hacer algo así y sobre todo, como está ahorita Playas, es algo que realmente es chévere y tú te das cuenta que a ellos realmente les importa. Es algo que sí rescato bastante de la empresa. O sea, no solamente el hecho de como que darle trabajo a mujeres, que tú dices, obviamente una mujer pela mucho mejor camarón que un hombre, esa es la realidad. Pero preocuparte porque también les vaya bien, de que te preocupes de que si los bebés tienen un regalito en Navidad, son cosas bacanas y que al fin del día suman bastante. Y a eso súmale el tema de que la preocupación de que al proveedor nunca le falte nada. O sea, Vero tiene algunos proyectos sociales de cada libra que nos venden, suma $1 a un fondo para el fin de año hacerles algo bacán. Entonces, por ejemplo, se les ha regalado parasoles para que no estén a todo sol en la playa, se les regala indumentaria, se les regala redes de pesca. Ahora último pasó un problema que todos se tenían que legalizar o si no, no podían seguir vendiéndonos. Y nosotros como empresa tomamos la iniciativa de no solamente legalizarlo, sino que costearlo, que obviamente Muy bueno. no fue gratis, ¿no? A la larga se les termina cobrando, pero es una manera de poder ayudarse mutuamente. No, y les terminas cobrando en cómodas cuotas de... No lo van a sentir. Exactamente, parecemos la ganga vendiendo en cómodas cuotas a 60 meses y les vas descontando $10, $10. Pero eso es bueno, yo siempre digo que a las personas buenas y cuando actúan bien siempre les va bien. Sí, la verdad es que sí, o sea, es algo que por lo menos a mí me llena de orgullo. Yo no creo que hay muchas empresas en las cuales tú puedes entrar a la oficina del dueño a ponerte a conversar de cualquier otra cosa que no sea de trabajo, porque ya no estoy en el trabajo. Así es, o sea, y eso es bonito, tener como que ese apoyo de las personas que son tus jefes, pero que va mucho más allá, o sea, que tienen siempre como que un consejo para ti, o te hacen ser un mejor profesional, te van puliendo, porque eso también fue lo que pasó en el caso de los dos. O sea, muy estrictos y todo, pero ese amor que le ponen, esas ganas de superación que han tenido y sobre todo ver su desenvolvimiento profesional es lo que a uno también lo inspira a crecer. Cuéntame, ¿cuál es tu área menos favorita, con la que siempre tienes problema, pero que es necesario y vital para el desenvolvimiento de tu trabajo? Con el área de producción nos vivimos matando. O sea, esa es una realidad. Y por el área de producción, ahí está el área de calidad, ahí está el área de cámara. Y es porque mi trabajo es logística. Entonces, mi trabajo depende de que todo funcione como un relojito. Y como ya te dije, esto funciona como un relojito, pero para atrás. Y no quiere decir que estemos haciendo un mal trabajo. Simplemente ese es el día a día de lo que pasa siempre, del trabajo. Del camaronero. Ese es el día a día. El mismo día del embarque no tienen listo el producto, el área de calidad no se dio cuenta que un lote no estaba aprobado, a la hora de hacer la trazabilidad no hay papeles, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿A qué te refieres con la trazabilidad en los embarques? Bueno, mira, depende muchísimo a qué destino exportes. Por ejemplo, si exportas a Estados Unidos, tu trazabilidad te facilita. No necesitas mayor cosa que las guías de pesca, que obviamente te dan los mismos pescadores. Pero cuando tú ya empiezas a exportar a Europa, ahí ya se complica la cosa. Entonces, ahí sí tienes que tener un detalle de literalmente que el camarón que está subiendo al contenedor, tienes que saber cuándo fue procesado, cuánta pesca entró para que eso se haya procesado, quién te la vendió, que no necesariamente es quién la pescó. Entonces, tienes que tener toda una cadena de documentación completita del mar o ya sea de la granja hasta el contenedor. O sea, ahí sí ya entra un montón de información mucho más elaborada y ahí entran más departamentos. Pero, y es más complicado porque no necesariamente ellos estén haciendo un mal trabajo para que esto no se cumpla. Estamos hablando de que nuestro mercado es muy informal. Hay veces que los pescadores no tienen guías o qué sé yo, no se dieron cuenta y resulta que su permiso de pesca había caducado. Entonces, te puede pasar de todo. Entonces, depende muchísimo de qué destino estés exportando, la complejidad de papeles que necesites. Y Europa es uno de los que no perdona. Europa te equivocas y 20 luquitas. Prepáralas, porque eso te cuesta el retorno de ese contenedor y no hay nada que puedas hacer. Que ya me ha pasado también, lamentablemente. ¿Por qué es importante emitir los certificados a tiempo? Por lo mismo, porque si el barco ya zarpó y a ti no te aprobaron ese certificado. Sobre todo para las cargas que van a Europa. Bueno, en general realmente sí. La diferencia es que para otros destinos todo es manejable. O sea, para otros destinos con las autoridades locales es un poco más accesible. Es un poco más accesible porque digamos que depende de la autoridad local de que entienda de que pudiste haber tenido un percance. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillito. Si la persona si tú cargaste un sábado y ese contenedor zarpaba un domingo
y a la persona que te iba a subir ese certificado el sábado le asaltaron y se le llevaron la computadora, no es culpa de nadie. O sea, es una situación que le puede haber pasado a cualquiera. En un mercado que no es Europa, tú puedes redactar una carta, puedes ir a la subsecretaría y puedes explicar lo que te pasó y obviamente es un problema, pero se arregla. En Europa se te puede morir esa persona y ese contenedor igual se regresa. Ahí no hay perdón. ¿Por qué? Porque ese sistema lo manejan los europeos, no lo manejan nosotros los ecuatorianos. Entonces, allá no hay modificaciones. Si te equivocas metiendo mal un lote, mismo caso, se regresa. Si te equivocas con un sello, si te equivocas con un número de contenedor, son un montón de cosas que los europeos no permiten cambios. Entonces, cuando exportas a Europa tienes que tener una lupita ahí encima y una vela prendida para que todo salga bien. O sea, a mí 2 veces se me han regresado contenedores de Europa. Una culpa mía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. En esa época tenía otra persona encargada de documentación que estaba bajo mi cargo. Y realmente te diría que ni siquiera fue culpa de ella, porque sí hizo su trabajo, pero ese día hicimos 3 cargas a Europa. Ella subió los 3 certificados, pero no le avisó a la autoridad de que había subido 3 certificados, o sea, de que se habían hecho 3 embarques. Entonces, simplemente fue un error de seguimiento. A ella le aprobaron 2 de 3, y el día lunes que llegamos, 8 de la mañana, Ya había zarpado el buque. el contenedor había zarpado el lunes a la 1 de la mañana y eran las 9 de la mañana. No, perdón. O sea, nos emitieron el certificado sanitario, pero ya tenías hora, porque igual sigue siendo el mismo día, o sea, zarpó el lunes, pero el cliente en destino sabía que eso no iba a funcionar y nos dijeron, esto zarpó a la 1, tú lo aprobaste a las 10, 11 de la mañana. Ese fue el contenedor que se regresó de Panamá. Ese fue el contenedor que tuvimos que parar en Panamá y darle la vuelta y que lo regresemos. Así es. Sí, obviamente. Y ahí también vale la pena recalcar de que este tipo de errores que se cometen a veces por cuestiones que realmente se escapan de las manos, es donde vienen costos ya de no calidad para ustedes como clientes. Claro, obvio, o sea, que tú te le equivoques a un cliente así. Y ni siquiera fue equivocación, más bien, como tú dices, fue un error de seguimiento. Sí, fue por confiados, o sea, esa es la verdad. Ella subió los certificados, se olvidó, o sea, por suerte le aprobaron 2 de 3, porque donde hubieran sido 3 regresándose, son 60 lucas de gasto directito. Claro, ¿qué pasa cuando uno hace un retorno de carga? Primero, depende del lugar donde vaya el contenedor y el puerto de transbordo al que siga. Así es. El trayecto del, ¿Y cuándo te des cuenta? buque. Exacto, y ahí tienes que pagar, o sea, el flete de Ecuador al puerto al que llega de exportación. Luego, las estivas del contenedor para que haya sido desembarcado de la nave y también el flete ya de retorno de Que Ecuador. ese flete normalmente te cuesta 3 veces más que Sí. cualquier otro. O sea, las navieras también te castigan con eso, ¿no? O sea, ellos no trabajan para eso. O sea, el hecho de que tú hagas que una naviera tenga que cambiar su operación te va a costar. Lo que pasa es que las navieras también tienen su sistema de su planificación en el buque. No, les cambias todo. Exacto, porque ellos colocan los contenedores acorde a los destinos a los que van. Entonces, obviamente, si tu contenedor tiene un destino final Europa y lo haces descargar en Panamá, obviamente les No, toca. y ten en cuenta que también tienen mucho que ver tema de cupos, o sea, tema de contenedores vacíos. O sea, Eso. te puede pasar de que el contenedor tú lo hiciste a tiempo el trámite y te lo bajaron en Panamá, pero puede ser que no encuentres un buque de regreso y en Panamá te va a costar. O sea, La cada estadía día, del contenedor. claro, o sea, es un cagadal, no hay otra palabra decirlo. O sea, cuando te pasa eso, yo sí, no sé. Pero es que en el tema de las multas, sobre todo en el área, es porque de verdad todo tiene que cuadrar, todos Sí. los tiempos tienen que cumplirse. Y si hay alguna operatividad que no se hace, algún paso que te saltes, es ahí donde se crean problemas. Pero lo importante de todo esto es que uno de esas equivocaciones, de esos errores, tú aprendes y Sí. bueno, ya luego te queda y se sabes que no, esto no se hace de esta manera. No, totalmente. O sea, ahorita, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas casi se nos regresan como 5 contenedores. Y si no es porque ya tenemos cierto proceso de que precisamente para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, teníamos 5 contenedores directos, ya planificados, ya coordinados, ya con órdenes pedidas, que no tenían lote. Gracias a Dios, Lili, que es la persona ahorita encargada de documentación,
pidió un día antes, pásenme todas las fichas de lotes que voy a corroborar que todo esté en orden. Bueno, eso antes no pasaba. Eso normalmente, porque nosotros cargábamos los contenedores un miércoles, eso zarpó un viernes, tú eso te hubieras enterado el jueves con el contenedor ya en el puerto. Y ya con el barco en operaciones, o sea, ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Entonces, esas cosas son chéveres porque aunque en su momento me molestaron un montón, obviamente, pero así ¿Han mismo, formado el profesional que ya ahora eres? Sí, digámoslo así, pero sobre todo me han preparado para ya no seguir, y sobre todo estar pendiente. O sea, saber de que no necesariamente tú tengas que equivocarte para que sea responsabilidad tuya. Conversemos un poquito sobre el tema de negociaciones. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos de que el cliente al que le estamos vendiendo nuestro producto es un cliente confiable en el exterior? ¿Has tenido tal vez algún caso? Me acuerdo de que sí tuviste un caso. Sí, a nosotros nos robaron 3 contenedores. Nosotros tuvimos, o sea, realmente pagamos como principiantes. Realmente fue un caso súper raro. Después nos enteramos que Grecia resulta que es un país que normalmente esto pasa. Para hacerte un resumen rapidito, nosotros vendimos una orden de 5 contenedores seguidos para Grecia, para un cliente italiano que importaba en Grecia. Una de las estrategias que el exportador usa es que no produces si que no tienes un anticipo, por ejemplo. Esa es regla número 1. O no entregas los papeles hasta que no cobras todo el contenedor. Esa es la regla principal. Pero en nuestro caso, cada vez se ponía más rara la situación. Porque nos pedían que los 4 contenedores sean cargados en un mismo contenedor. En un mismo BL. No mismo BL, no mismo contenedor, en el mismo buque. Que supuestamente porque tenían un crédito con un banco y que el banco iba a pagar la factura y que necesitaban presentarle una sola vez la documentación. Así empezó. Realmente, como te digo, pecamos en principiantes, nunca nos había pasado. Y como ya teníamos un anticipo, nos confiamos. En esa época, nosotros, por principiantes, pensamos que la manera más segura de negociar era a través de un banco, que sí lo es, pero cuando tú haces una carta de crédito. Cuando tú realizas una cobranza bancaria, que es un método de negociación con los clientes, básicamente es, tú le entregas la cobranza al banco, pero la responsabilidad de que la cobranza se realice no es del banco. Y eso dicen las líneas chiquititas en la cobranza bancaria, es responsabilidad del exportador. O sea, era responsabilidad, y suena loquísimo, pero es responsabilidad del exportador asegurarse de que la dirección que el cliente te pide sea de un banco. A nosotros nos llegó simplemente la instrucción de hacer cobranza bancaria con un banco italiano. Nos dieron una dirección, nosotros le pasamos la información a un banco aquí ecuatoriano, que no voy a mencionar el nombre. Como ellos sabían que la responsabilidad era nuestra, ellos lo único que hicieron fue, ok, cobranza bancaria, cogieron mi set de documentos, ellos no hicieron ninguna verificación, porque como te repito, no era responsabilidad de ellos, eso lo aprendimos a la mala, y mandaron los documentos a la dirección donde nosotros la habíamos puesto. Básicamente mandaron un DHL, nada más. Cuando tú haces una cobranza bancaria, normalmente tú te aseguras de que el DHL llegue a un banco, y la negociación se vuelve entre banco y banco. Bueno, no te largo el cuento, nosotros los contenedores ya estaban en el puerto de destino, no recibíamos el pago, y en ese momento se nos empezó a hacer bien raro, porque una cobranza bancaria no debería tomar más de una semana, entre que los papeles vuelan y se hacen las gestiones. Empezamos a pedir información a nuestro banco, de cómo va la cobranza, mándale un SWIFT al banco. ¿Para este entonces ya habían llegado los contenedores a destino? Ya estaban en el puerto de destino. Por suerte no cargamos 4, cargamos solo 3. El cuarto no lo habíamos completado, por lo mismo que te digo, los problemas de producción. Los contenedores ya estaban en destino, nosotros empezamos a pedir información al banco. Nuestro banco en ese momento le empieza a mandar SWIFT internos hacia el banco italiano que ellos habían reportado, porque el SWIFT va entre banco y banco, ya no es una carta a la dirección, sino va entre banco y banco. Es como un correo interno que tienen los bancos. Bueno, se nos prenden las alarmas cuando el banco de destino nos responde de que ellos no generaban cobranzas bancarias y que ellos no tenían interconexión con ningún banco ecuatoriano, que ellos no se hacían responsables, que a ellos no les había llegado básicamente. Entonces en ese momento obviamente llamamos a los clientes. Los clientes todavía nos contestaban el teléfono, nos decían que no nos preocupemos, que ya se iba a pagar, ya se iba a pagar, ya se iba a pagar. Pero la verdad es que nosotros ya habíamos mandado los papeles, o sea, nuestro banco ya había mandado los papeles.
Cuando nosotros tratamos de revocar los BLs, lo que la naviera nos dijo es que ellos legalmente no pueden hacer nada, porque si alguien se presenta en el puerto de destino con un BL original, ellos no tenían la culpa. Bueno, tratamos de irnos a través del consulado, anulamos todo el tema de certificados. Mientras los contenedores aún están en el puerto, nosotros anulamos certificados sanitarios de origen, todo lo que nos habían pedido, toda la documentación que podía como que complicarles un poquito el tema de la desalinización, lo hicimos. Pero a ti te consta, lo vivimos contigo día a día. Un lunes salió el primer contenedor del puerto, un miércoles salió el segundo contenedor del puerto y el lunes próximo ya los 3 contenedores habían desaparecido por completo. Por más de que tratábamos de contactar a los clientes, ya no nos respondían el teléfono. Fue una pérdida enorme para la empresa, fueron como $500,000. Y eso que teníamos el anticipo. O sea, te hablo que la pérdida pudo haber sido mucho más grande. Y tratamos de meter abogados y todo, y ya llegó un punto en que los mismos abogados nos decían que ya no querían, ellos mismos no querían seguir investigando, porque conforme se acercaban un poquito a lo que había pasado, se daban cuenta que atrás de esto estaba una mafia. O sea, que primero no éramos ni los primeros ni los últimos a los que les va a pasar esto, lamentablemente. Y también nos dejó mucho que desear el tema de que el mercado griego se prestó, o sea, los puertos griegos se prestaron para, normalmente lo que te comentaba antes, Europa, un destino tan complicado, que un error en un sello te puede hacer regresar un contenedor, resulta que ellos pudieron desabanizar 3 contenedores sin ningún certificado. Claro, es que cada país tiene sus propias normativas y la aduana varía totalmente en todo. Seguramente está completamente tomado por estas mafias. Y como te digo, se dedican a eso. O sea, para que tengas idea, ellos en esta estafa invirtieron $150,000 3 meses. O sea, no te hablo de que yo llamo y pido, no, o sea, yo llamo, te pongo $150,000 y en el transcurso voy viendo cómo te engatuso un poco, porque mira que nosotros al principio no íbamos a hacer cobranza bancaria, íbamos a hacer cash against documents. O sea, me pagas y te mando los documentos personalmente. Pero ellos sugirieron esto de que por ser primera vez, después cuando nosotros googleábamos ya la dirección en Google Maps, que tú pones literalmente para ver la camarita, eso no era un banco. O sea, los papeles eran una casa. Y ahí realmente ese fue el primer baldazo de agua fría en temas de negociaciones que lo pagamos por novatos. O sea, yo en esa época mi trabajo no era manejar la documentación, o sea, mi trabajo es manejar la documentación, pero no es manejar la negociación. Y mi jefa realmente, por mejor hacer, tomó una decisión que para ella le parecía más segura. Y realmente nuestro error fue que nuestro gerente financiero, que debía conocer todos estos términos de negociación de cobranzas internacionales, él no era expertise, o sea, su expertise no era en el sector camaronero. Él es un excelente gerente financiero, pero no conocía estos términos de cobranza bancaria, carta de crédito, no conocía los riesgos, las ventajas. Te aseguro que ahorita no la sabemos, pero al pie de la letra, pero ya después de que perdimos $500,000, o sea, nos costó. Ese ha sido el error más grande que te puedo decir. Quizás que lo peor es que ni siquiera hubo un culpable, porque los culpables fuimos todos. Y literalmente la palabra es por cojudos, por confiados más que cojudos. O sea, nos estafaron de la peor manera posible. En tu operación como exportador, ¿consideras importante y fundamental el contar con una agencia de cargas? Totalmente. Mira, la verdad es que en este negocio el tiempo vale oro. Y no solamente el tiempo, yo he aprendido que también el crédito vale oro. Un consejo que te da todo financiero siempre es: trabaja con la plata de alguien más, no trabajes con la tuya. ¿Ya? Y eso es clave. O sea, en nuestro caso nos pasó, nosotros por tratar de ahorrar un poco, una época tratamos de trabajar directamente con las navieras. ¿Y qué nos pasó? Obviamente teníamos mejores fletes, es verdad, pero teníamos mucho más trabajo encima, mucho más carga operativa encima. Y puede sonar mentira, pero $35 no transferidos al puerto te pueden significar en que tu carga salga o no salga y te toque pagar miles de dólares de gastos extra en el puerto. Entonces, en mi experiencia, porque ya viví de las dos, y sobre todo porque esa es mi área, exactamente esa es mi área, tener un buen agente de carga que te respalde te facilita la vida.
y te deja enfocarte en cosas más importantes como conseguir mejores clientes, conseguir mejores precios, abrir nuevos mercados. O sea, es un ancla en el que tú te puedes apoyar. El simple hecho de poder tener BLs y que no los tengas que pagar y los tengas que pagar 60 días después es una ayuda. O sea, un BL ahorita está entre $4,000 y $6,000 y no es que haces una carga a la semana, haces un montón. El simple hecho de no tener una persona ahí haciendo pagos constantes todos los días, que el puerto, turnos, BLs, vale la pena. O sea, totalmente. Yo creo que no conozco una sola exportadora grande que no trabaje con un forwarder que le salve la vida. Porque aparte de eso también está en que yo puedo tener contratos con navieras, pero no con todas. Y de repente necesito un destino que no manejas frecuentemente. Y me cae la tarifa spot carísima, que seguramente un agente, porque él sí maneja muchas cargas, va a tener un mejor acceso a una tarifa. Entonces hay veces, y no es muy raro que pase, que seguramente trabajar con un forwarder inclusive te va a salir más barato que trabajar directamente con una naviera. Conversemos un poquito sobre el tema de las ferias internacionales. Sé que has asistido a algunas. ¿Qué tal la experiencia? Mira, es lo mejor de este trabajo. Esa es la verdad. Y la gente piensa que uno se va de vacaciones, pero realmente uno va a trabajar. Es una sacadera de madre. Yo tengo un muy buen amigo del mundo del camarón que él siempre dice que cuando él, después de la feria, está sentado y realmente puede ser que ni siquiera con clientes. Puede ser que esté sentado con otros camaroneros, puede ser que esté sentado con otros ecuatorianos y él se está tomando un whisky. Y yo normalmente le pregunto y le digo como que, Gabriel, mañana hay que levantarnos bien temprano y nos espera un día parados en la feria. O sea, ¿por qué nos vamos a esperar un whisky ahorita? Y me dice, mi hijo, porque esto se llama trabajar. Porque las relaciones personales te suman muchísimo más que cualquier negocio que puedas cerrar. Y simplemente porque tú estás en ese lugar preciso, te da acceso a que tú hagas conexiones, pero valiosísimas. O sea, al día siguiente, a la semana siguiente que tú regresas de la feria, obviamente regresas con clientes nuevos, experiencias nuevas, pero al primer problema que tengas, resulta que tú hace una semana te estabas pegando un whisky, tal vez con un dueño de una camaronera enorme, que a lo mejor a ti te falta ciertas libras para completar una orden. Y por la confianza que te dieron en ese momento, y obviamente saber comportarte, ¿no? Porque no es que vas a ir a tomar, tienes lo que él decía, yo aquí estoy trabajando. Haces unas relaciones que valen muchísimo la pena. O sea, esas conexiones que tú haces con gente muy valiosa del mercado, por ejemplo, poder llegar y levantar el teléfono y decirles, oigan, me faltan 500 cartones de tal marca, véndanmelos. Si no hubieras estado en esa feria, si no te hubieras hecho pana de esa persona en ese momento, tu contenedor no se iba. Entonces, para mí, la experiencia en ferias es vacancísima, es sacrificada porque es hartísimo trabajo. Cansado. No paras, porque aparte que la operación en tu país, no es que tú te vas a ferias y dejaste de exportar. Sigues trabajando igual, trabajas el doble o el triple, pero lo más valioso son las amistades que haces, las conexiones que haces y sobre todo porque te abre muchas puertas. Entonces, es la parte más bacana. O sea, el poder compartir con la gente. Y sabes que los ecuatorianos son súper chéveres. Cuando tú te vas a ferias, por ejemplo, cuando todos los años vamos a Boston, hay un bar en específico que tú sabes que puedes ir a cualquier hora, a cualquier día, que ahí van a estar los ecuatorianos. Y es súper chévere porque la gente no busca irse a otros lugares. Todos vamos al mismo bar, nos encontramos los mismos de siempre y literal hasta que nos voten. Y al día siguiente, con la cara de chuchaqui bien puesta y el terno perfecto, a trabajar de nuevo 12 horas más. Entonces, es lo máximo, la verdad. ¿Cómo haces tú para liberar el estrés? Bueno, yo personalmente trato de no amargarme. O sea, cuando a mí me pasa un problema, obviamente me molesta. Sí, no te voy a decir que no, pero trato de que eso no influya en mi día a día. Me puedo enojar, puede ser culpa mía, que ahí es cuando me enojo más, pero trato que me dure solo 15 minutos. Luego de esos 15 minutos, ya eso ya pasó, hay que buscarle solución y no pensarlo mucho. O sea, problemas van a haber todos los días. Si uno se estresa por un problema, simplemente no vive feliz. Y según yo ya había dejado el cigarrillo, ahora fumo vape. Entonces, ahí vamos. Y el café. Realmente. Un infaltable en tus café. tardes de comercio. Tardes, mañanas, yo antes no tomaba café, ahora me tomo de 4 a 5 tazas al día. Pero es eso. O sea, para mí es
tratar de separar entre lo laboral y lo personal, y sobre todo porque tú convives con gente que obviamente que se equivoquen no quiere decir que lo hayan hecho a propósito, y tienes que entender de que vas a tener que seguir trabajando con esta misma gente. Entonces, no llevarlo nunca a lo personal, tratar de que obviamente te va a molestar un error, te puedes enojar, te puedes cabrear, esa es la verdad, pero así mismo como te cabreas y te enojas en 5 minutos, que los próximos 5 minutos se te pase, acercarte a hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Hay que solucionar esta vaina. Hay 2 formas de solucionarlo. Estando cabreado, enojado y estresado, o con una sonrisa en la cara y buscar una solución. Buena más rápida. solución. Así es. Yo trato siempre de hacer la segunda. Hay veces que no se puede, pero esa es mi recomendación. No se Me estresen. consta que siempre tratas de hacer la Así segunda. es. José, cuéntanos, ¿cuál recomendación tú le darías a personas que están empezando a exportar? A ver, lo primero es que tengan paciencia, que sepan que igual, aunque el trabajo es difícil, vale la pena, que es un mundo muy, muy bacán, que te va a enseñar un montón, sobre todo aprender a pararse después de las caídas, eso es, porque van a ver un montón, y también siempre estar con la información actualizada. O sea, aprender de los errores es bueno, la verdad es que es bueno, pero en este negocio los errores cuestan mucha plata. Entonces, entre más información puedas tener y entre más errores puedas evitar, mejor profesional vas a ser en este mundo. O sea, esa es la clave. Si vas a negociar, o sea, no des por sentado nada. O sea, si puedes googlear a la persona, si puedes googlear la dirección que te dan, si puedes pedir referencias, que hay veces que uno, por tratar de como que mantener un mercado, no llamas y no preguntas. Apoyarte mucho en personas que ya lo han hecho antes que tú. Eso para mí es clave. O sea, tratar de apoyarte de las personas que saben más que tú. Y entender que hay muchísimas personas que saben un montón más que tú. Y entre más te apoyes en ellos y más te cuenten estas experiencias que han vivido, pues seguramente te vas a equivocar muchísimo menos. Y si te equivocas muchísimo menos, le vas a costar muchísimo menos a tu empresa. Y si le cuestas muchísimo menos a tu empresa, lo más probable es que crezcas muy rápido. Porque en este negocio se crece. Esa es la realidad. O sea, yo aquí empecé literalmente haciendo café y hoy por hoy puedo decir que soy mano derecha de mi jefa y que manejo un departamento de exportaciones que nos va muy bien. Hay veces que no tengo vida, pero el día a día es vacancísimo. O sea, ir a mi oficina todos los días es vacancísimo. Y sobre todo el mundo de este negocio del Comex es vacancísimo. Ir a ferias, conocer gente, tener experiencias nuevas, es muy chévere y sobre todo vale la pena. Bueno, José, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado de estar aquí con nosotros compartiendo. Gracias por enseñarnos también los errores que no hay que cometer al momento de realizar las exportaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karen Andrea, por la invitación y la verdad la pasamos increíble. Y ustedes, por favor, no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Comex3.